Hay una cosa que he tardado 80 años en entender. 80 años. Y cuando por fin lo entendí, estaba sentado en una silla de hospital, con una sonda en el brazo y el corazón latiendo más despacio de lo que debería, mirando por una ventana pequeña hacia un cielo gris de noviembre. Los médicos habían salido a hablar en el pasillo, con esas voces bajas que usan cuando no quieren que el enfermo oiga lo que dicen. Y yo, solo en aquella habitación, pensé en toda mi vida. En todo. Y de repente, con una claridad que nunca había sentido en mis 80 años, lo vi. Vi exactamente en qué había perdido el tiempo y en qué no. Vi lo que había valido la pena y lo que no. Y lo que descubrí me rompió el corazón, pero también me salvó. Quédate un momento conmigo. Porque lo que voy a contarte hoy no lo he leído en ningún libro. Lo he vivido. Con estas manos, con este cuerpo, con este corazón que todavía, gracias a Dios, sigue latiendo. Y si hay algo que uno aprende cuando ya ha vivido mucho, es que el tiempo no espera a nadie, y que hay cosas que, si no se dicen, se pierden para siempre. Me llamo Ernesto. Ernesto Villanueva Campos. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, en una casa de piedra con el techo bajo y las paredes frías, el invierno de 1944. Mi madre me trajo al mundo en la misma cama donde habían nacido mi padre y mi abuelo antes que él. Eso era así entonces. Uno nacía donde vivía, moría donde había nacido, y en medio de todo eso, si tenía suerte, encontraba algo parecido a la felicidad. Mi padre se llamaba Aurelio. Era un hombre de pocas palabras, de manos grandes y callosas de tanto trabajar la tierra. No era tierno, no. No era de los que abrazan o de los que dicen te quiero con facilidad. Pero había algo en él, una especie de firmeza silenciosa, que hacía que uno se sintiera seguro. Como cuando hay tormenta y ves que las paredes de tu casa resisten. Eso era mi padre. Una pared que resiste. Y yo tardé muchos años en entender que eso también es una forma de amor. Una forma difícil, torpe a veces, pero amor al fin y al cabo. Mi madre, en cambio, era todo lo contrario. Se llamaba Consuelo, y el nombre le venía que ni pintado, porque consolaba a todo el mundo. A los vecinos cuando tenían pena, a los hijos cuando teníamos miedo, al padre cuando el campo no daba lo que esperaba. Era menuda, mi madre. Pequeña de cuerpo pero grande de alma, de esas personas que ocupan mucho más espacio del que su figura haría pensar. Olía a pan recién hecho y a lavanda, y cuando me abrazaba de niño, el mundo entero desaparecía. Solo quedaba ese olor y ese calor y esa sensación de que nada malo podía pasarme mientras ella estuviera cerca. Éramos 5 hermanos. Yo era el tercero. Y como buen hermano del medio, aprendí pronto a ser invisible cuando convenía y a hacerme notar cuando no quedaba más remedio. Crecí en ese equilibrio raro entre el ruido de los mayores y las travesuras de los pequeños, buscando siempre mi lugar. Creo que esa búsqueda me acompañó mucho tiempo. Demasiado, quizá. El pueblo donde crecí se llamaba Valdecañas de Cerrato. No lo busques en los mapas grandes porque no lo vas a encontrar fácilmente. Era un lugar pequeño, con una iglesia en el centro, una fuente de piedra en la plaza y unas cuantas calles de tierra que en invierno se volvían barro y en verano polvo. No teníamos mucho. Pero tampoco sabíamos que nos faltaba nada, porque todos vivíamos igual. La pobreza compartida tiene esa virtud rara, no duele tanto como la pobreza en soledad. Iba a la escuela en un edificio viejo donde el maestro, don Germán, enseñaba a todos los niños del pueblo juntos, sin importar la edad. Era un hombre serio, con bigote y gafas redondas, pero que bajo esa seriedad escondía una paciencia infinita. A mí me gustaba leer. Eso sí lo recuerdo con claridad. Mientras los demás niños pensaban en jugar al fútbol o en escaparse al río, yo me quedaba embelesado con los libros. Con las historias. Con la posibilidad de que las palabras pudieran llevarte a lugares que tus pies nunca pisarían. Don Germán se dio cuenta de eso. Un día, después de clase, me llamó aparte y me puso en las manos un libro. Se llamaba El Quijote, y aunque yo tendría unos 10 años y no entendí ni la mitad, algo en aquellas páginas me cambió para siempre. La idea de que un hombre pudiera decidir quién quería ser, aunque el mundo entero le dijera que estaba loco. Eso me quedó grabado aquí dentro, como una semilla que tardaría años en germinar. Pero la vida en el campo no dejaba mucho espacio para los sueños. Cuando cumplí 14 años, mi padre me llevó un día al huerto, me puso una azada en las manos y me dijo, sin más preámbulo, ya eres mayor, Ernesto. Hay que trabajar. Y así, de un día para otro, dejé de ir a la escuela. Dejé los libros. Dejé a don Germán.
Y empecé a madrugar antes del amanecer para salir al campo con mi padre. No voy a decir que lo odié, porque no sería del todo verdad. Había algo hermoso en trabajar la tierra. En ver cómo de una semilla pequeña y seca salía algo verde, algo vivo. En sentir el cansancio honesto del cuerpo al final del día. Pero si había algo en mí, una voz pequeña que de vez en cuando susurraba que aquello no era todo lo que yo podría llegar a ser. Y esa voz, durante muchos años, la callé. La enterré debajo del trabajo y del deber y de lo que se esperaba de mí. Y aquí es donde necesito que te quedes, porque lo que pasó cuando tenía 16 años cambió el rumbo de toda mi historia. Lo que ocurrió entonces fue algo que guardé en secreto durante más de 40 años. Algo que solo le conté a una persona en toda mi vida. Y esa persona ya no está. Así que hoy, por primera vez, voy a contarlo yo. Pero todavía no. Todavía no, porque para entenderlo bien, necesitas conocer antes a Rosario. La conocí una tarde de verano, en la verbena del pueblo. Yo tendría 16 años recién cumplidos, y ella era un año menor. Llevaba un vestido azul, de esos azules que recuerdan al cielo justo antes de que anochezca, y el pelo recogido con una cinta del mismo color. No era la chica más guapa del pueblo si me ponía a comparar rasgo por rasgo, pero había algo en ella, una forma de moverse, de reírse, de mirar a la gente, que hacía que todos los demás desaparecieran cuando ella estaba cerca. Al menos para mí. Me acerqué a pedirle que bailara conmigo. Lo hice temblando por dentro, aunque me esforcé por parecer seguro. Ella me miró un momento, seria, como valorándome, y luego sonrió. Y esa sonrisa, amigo mío, esa sonrisa fue el principio de todo. Del bien y del mal, del amor y del dolor, de la familia y de los errores. Todo lo que vendría después empezó en esa sonrisa de Rosario una tarde de verano en la plaza de Valdecañas de Cerrato. Empezamos a vernos a escondidas, como se hacía entonces. Los padres de ella eran estrictos, y los míos tampoco eran de los que ponían buena cara a los noviazgos de los hijos jóvenes. Nos veíamos en el camino que llevaba al molino viejo, al atardecer, cuando la gente ya estaba en sus casas. Hablábamos durante horas. O a veces no hablábamos, solo estábamos juntos, y eso ya era suficiente. Hay personas así, que no necesitan palabras para llenarte. Con su sola presencia, el mundo se ordena. Rosario era lista. Más lista que yo, aunque yo tardé en reconocerlo. Leía todo lo que caía en sus manos, pensaba por sí misma, tenía opiniones propias en una época en que las mujeres no tenían demasiado espacio para tenerlas. Me hablaba de cosas que me hacían pensar, me hacía preguntas que nadie más me había hecho. Y yo, que me había creído bastante espabilado hasta entonces, descubrí a su lado que me quedaba mucho mundo por aprender. Estuvimos así 2 años. 2 años de miradas y encuentros furtivos y cartas escritas a escondidas. 2 años construyendo algo que, aunque frágil, era nuestro. Y entonces llegó lo que te prometí antes. Lo que guardé en secreto durante 4 décadas. Cuando yo tenía 18 años, llegó al pueblo un hombre. Se llamaba don Rodrigo Espinosa, y era uno de esos hombres de ciudad que aparecen en los pueblos como si vinieran de otro mundo. Bien vestido, bien hablado, con un coche y una cartera de cuero. Vino a ver a mi padre con una propuesta de negocio relacionada con la tierra. Mi padre lo recibió con desconfianza, como recibía a todo lo desconocido. Pero yo lo miré de otra manera. Porque don Rodrigo, en una de aquellas reuniones, me preguntó qué quería hacer con mi vida. Así, directamente. Nadie me había preguntado eso antes. Mi padre me había dicho lo que tenía que hacer, don Germán me había orientado, Rosario me había escuchado. Pero nadie me había preguntado qué quería yo. Y yo, sin pensarlo mucho, le dije la verdad, que quería estudiar. Que quería aprender. Que quería ser algo más de lo que el pueblo me permitía ser. Don Rodrigo me miró un buen rato en silencio. Y luego me dijo algo que me cambió la vida: hay una plaza en la Academia de Contabilidad de Burgos. La pago yo. Solo necesito que vengas y trabajes conmigo luego 2 años cuando termines. Era una oportunidad. La primera y quizá la única que iba a tener. Y la cogí. La cogí sin pensar bien en todo lo que eso significaba. Porque lo que significaba, entre otras cosas, era dejar a Rosario. No te voy a decir que fui honesto con ella. No lo fui del todo. Le dije que me iba a estudiar, que era por nuestro futuro, que volvería. Le prometí cosas que a los 18 años uno promete con sinceridad pero sin entender el peso de las promesas. Y me fui. Me fui a Burgos con una maleta pequeña, 4 mudas de ropa y una mezcla de ilusión y culpa que no supe bien cómo gestionar.
En Burgos aprendí mucho. Aprendí contabilidad y números y cómo funciona el mundo del dinero. Pero también aprendí otras cosas. Aprendí lo grande que puede ser el mundo cuando uno sale del pueblo donde ha nacido. Aprendí que hay personas que piensan diferente, que viven diferente, que sueñan diferente. Y aprendí, con una mezcla de vergüenza y fascinación, que había una parte de mí que pertenecía a ese mundo más grande. Que no me bastaba con lo pequeño. Fui a ver a Rosario en las vacaciones de Navidad. Ella me recibió con una frialdad que no era furia sino dolor. Dolor callado, que es el peor. Me miró durante un buen rato y me preguntó si había conocido a alguien allá. Le dije que no. Y era verdad, en ese momento. Pero ella vio en mis ojos algo que yo todavía no había visto en los míos, que yo me estaba convirtiendo en alguien diferente. Y que ese alguien diferente quizá ya no encajaba del todo con ella y con el pueblo y con la vida que habíamos imaginado juntos. Terminé los estudios. Trabajé los 2 años con don Rodrigo, como habíamos acordado. Y cuando acabé ese compromiso, me quedé en la ciudad. Me quedé porque había conseguido un trabajo en una empresa de Madrid. Madrid. Para alguien como yo, que había nacido en un pueblo de Castilla y nunca había salido de allí antes de los 18 años, Madrid era algo casi irreal. Una ciudad enorme, ruidosa, llena de vida y de gente y de posibilidades. Rosario y yo seguíamos escribiéndonos. Las cartas cada vez más espaciadas. Las promesas cada vez más vagas. Y un día, sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente, el silencio se fue instalando entre nosotros hasta que las cartas dejaron de llegar. No hubo ruptura, no hubo pelea, no hubo una conversación en la que nos dijéramos adiós. Solo hubo silencio. Y el silencio, a veces, es la forma más cobarde de terminar las cosas. Lo sé. Lo asumo. Fue una cobardía de la que tardé mucho en hacer las paces conmigo mismo. En Madrid, la vida me fue bien. Trabajé duro, como siempre había hecho, pero ahora con la cabeza además de con las manos. Subí poco a poco en la empresa. Me compré un piso pequeño en el barrio de Carabanchel. Tenía amigos, salía los fines de semana, disfrutaba de la libertad que uno siente cuando por primera vez en su vida es solo suyo. Y entonces conocí a Carmen. Carmen era de Valencia. Hija de una familia de clase media, profesora de primaria, con los ojos más negros que he visto en mi vida y una manera de reírse que llenaba cualquier habitación. La conocí en una cena de compañeros de trabajo. Ella era la amiga de la novia de un amigo, de esas coincidencias que luego uno llama destino porque qué otra cosa va a llamarlas. No fue como con Rosario. Con Rosario había habido algo eléctrico, urgente, de esa intensidad que solo tienen los primeros amores y que precisamente por eso no duran. Con Carmen fue diferente. Más lento. Más seguro. Como ir construyendo una casa ladrillo a ladrillo en lugar de encontrarte de repente dentro de ella sin saber cómo llegaste. Salimos 2 años. 2 años en los que fuimos conociéndonos de verdad, sin prisas, con esa libertad que da la madurez, porque yo ya tenía 26 años y ella 24, y los dos sabíamos mejor que a los 16 lo que queríamos y lo que no. Nos casamos en el año 71, en una iglesia del centro de Madrid, con una boda sencilla pero bonita. Mi madre lloró. Mi padre, que había venido desde el pueblo con su mejor traje, me apretó la mano fuerte antes de entrar a la iglesia y me dijo, sin mirarme, cuídala bien, hijo. Eso fue todo. Pero me bastó. Tuvimos 3 hijos. Pedro, que nació en el 73 y que desde pequeño fue serio y responsable, como su abuelo Aurelio. Ana, en el 75, que heredó la alegría de su madre y la terquedad mía, una combinación que le ha dado más de un disgusto pero que también la ha llevado lejos. Y Miguel, el pequeño, en el 78, que fue siempre el más sensible, el más artista, el que lloraba con las películas y escribía poemas que escondía debajo de la cama. Fui un padre presente, creo. Intenté serlo. Estuve en los cumpleaños y en las obras de teatro del colegio y en los partidos de fútbol del sábado. Pero también es verdad que el trabajo me absorbió durante muchos años más de lo que debería. Había algo en mí, ese niño del pueblo que quería demostrar que podía llegar lejos, que me empujaba a trabajar más horas, a asumir más responsabilidades, a subir siempre un peldaño más. Y a veces, cuando llegaba a casa tarde y los niños ya estaban dormidos, y Carmen me miraba con esa mezcla de comprensión y cansancio que solo entienden los que han estado en esa situación, me prometía a mí mismo que mañana sería diferente. Mañana llegaría antes. Mañana pasaría más tiempo con ellos. Y el mañana se convertía en la semana que viene y la semana que viene en el mes que viene y así, sin darte cuenta, los años pasan.
Mis hijos crecieron. Eso es lo que hacen los hijos, crecer, aunque a veces uno quisiera que se quedaran un poco más de tiempo en cada etapa. Pedro estudió Derecho y se fue a vivir a Barcelona. Ana hizo medicina y lleva años trabajando en un hospital de Sevilla. Miguel, el poeta, estudió Bellas Artes y tiene un estudio en Madrid donde pinta y da clases. Los tres forjaron sus vidas, sus familias, sus caminos. Tengo 7 nietos. 7. A veces cuando pienso en ese número me entra una mezcla de orgullo y de vértigo que no sé bien cómo describir. Carmen y yo llevamos 53 años juntos. 53. Y si hay alguien aquí que lleva mucho tiempo casado, sabrá que eso no significa 53 años de luna de miel. Significa 53 años de verdad, con todo lo que la verdad lleva dentro. Los años buenos y los años difíciles. Las etapas en que uno se quiere profundamente y las etapas en que uno convive más que otra cosa. Las peleas por tonterías que en el fondo no son tonterías sino síntomas de algo más profundo. Y también, afortunadamente, los años en que uno redescubre a la persona que tiene al lado y piensa, con esta persona sí. Hubo un momento, tenía yo unos 50 años, en que nuestro matrimonio atravesó una época muy oscura. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que pertenecen solo a los dos, pero sí voy a decir que estuvimos al borde de terminar. Al borde de verdad. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida adulta. Elegí quedarme. Elegí luchar. Elegí que el compromiso que había hecho décadas antes valía más que el malestar del momento. Y esa elección, que costó mucho, que requirió de los dos un esfuerzo enorme, fue también la que nos dio los mejores años de nuestra vida en común. Porque hay algo que nadie te dice cuando eres joven, que el amor de verdad, el que dura, no es el que surge solo. Es el que se construye todos los días, con decisiones pequeñas y grandes, con perdones que cuestan y con elecciones que a veces no tienen nada de romántico. El amor de las películas es fácil porque dura 1 hora y media. El amor de verdad dura 53 años y tiene cicatrices. Y las cicatrices, bien llevadas, no son fealdad. Son historia. Mi madre murió en el año 89. Tenía 74 años y se fue sin hacer ruido, como había vivido. Dormida, en su cama, en la casa de piedra donde yo había nacido. Mi padre me llamó por teléfono aquella mañana, y yo nunca había oído a ese hombre llorar, nunca, y sin embargo aquella mañana al otro lado del teléfono oí algo que me partió en dos, el silencio de alguien que llora sin querer que le oigas llorar. Fui al pueblo en el primer tren. Y cuando vi a mi padre sentado en la cocina, con las manos grandes cruzadas sobre la mesa y los ojos rojos y la espalda un poco más encorvada que la última vez, entendí lo que es perder a la persona que ha sido el centro de tu mundo durante toda una vida. Mi padre no duró mucho después de ella. No de enfermedad, sino de ausencia. Hay personas que se marchan cuando la razón por la que vivían ya no está. Mi padre murió 2 años después, en el 91. Y yo me quedé huérfano a los 47 años, que es una edad suficientemente mayor para no sorprenderse pero suficientemente humana para que duela igual. La pérdida de los padres te cambia de una manera que es difícil de explicar. Te vuelves el primero. Ya no hay nadie delante de ti en esa fila. Y eso te hace mirar hacia adelante de otra manera y también mirar hacia atrás con una urgencia nueva, como quien quiere recordar todo antes de que se borre. Empecé a volver más al pueblo. A sentarme donde se sentaba mi padre. A caminar por los caminos que él había caminado. Y fue en uno de esos viajes cuando me enteré, por boca de una vecina que me encontré en la plaza, que Rosario también había vuelto al pueblo. Que se había casado, había tenido hijos, había enviudado hacía unos años y había vuelto a Valdecañas de Cerrato a pasar sus últimos tiempos en la casa familiar. No fui a verla. Pensé en hacerlo. Muchas veces lo pensé. Pero no fui. Y eso me ha pesado. Me ha pesado durante años, como pesan las cosas que uno no hace y debería haber hecho. Porque a veces el arrepentimiento no es por lo que has hecho sino por lo que dejaste sin hacer. Los años siguientes pasaron con esa velocidad extraña que tiene el tiempo cuando uno ya ha superado los 50. Parece que los días se acortan o que uno va más deprisa, no sé. Los nietos llegaron. El trabajo fue dejando paso a la jubilación, que llegó a los 65 con una ceremonia de despedida en la empresa, unas palabras amables, un reloj de plata grabado con mi nombre y una sensación rara de no saber del todo qué hacer con uno mismo a partir de entonces. La jubilación fue más difícil de lo que esperaba. Para alguien que ha definido su identidad durante 40 años a través del trabajo, el día en que ese trabajo desaparece supone una pregunta que uno no siempre sabe responder. ¿Y ahora quién soy?
Estuve unos meses perdido. Irritable, también, que Carmen me lo dijo con esa franqueza suya que a veces me molestaba y siempre le agradecía. Ernesto, estás insoportable. Encuentra algo que te guste y hazlo. Encontré la pintura. Nunca había pintado en mi vida. Empecé en un taller del Centro Cultural del barrio, con otros jubilados, con pinceles torpes y colores que no conseguía mezclar como quería. Pero pasó algo curioso, que el simple acto de intentar reproducir en un lienzo lo que tenía delante me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Como si la mano que se mueve y el ojo que observa pusieran al cerebro en un estado de quietud que no encontraba de otra manera. Pinté durante años. No bien, no mal, sino con honestidad. Pinté paisajes de Castilla que vivían en mi memoria. Pinté la cara de mi madre tal como la recordaba. Pinté la plaza del pueblo con la fuente de piedra y la iglesia al fondo. Y pinté, un día que no sé muy bien por qué lo hice, un vestido azul colgado de una silla. Solo el vestido. Sin nadie dentro. Y cuando Carmen lo vio me preguntó qué era. Y yo le dije, un recuerdo. Ella me miró un momento y no preguntó más. A veces los matrimonios largos se comunican también así, en lo que no se dice. Y entonces llegó lo del hospital. Lo que te conté al principio. Tenía 80 años recién cumplidos cuando empecé a encontrarme mal. Un cansancio diferente al normal, una presión en el pecho que iba y venía, unas noches en que el corazón se me disparaba sin razón aparente. Carmen insistió en que fuera al médico. Yo fui postergando, como hacemos los hombres de mi generación, que hemos aprendido a no quejarnos y a pensar que las cosas se arreglan solas. No se arreglaron solas. Un martes de noviembre, mientras desayunaba, sentí un dolor fuerte en el pecho y en el brazo izquierdo. Carmen llamó al 112. La ambulancia llegó en 12 minutos. Y yo, que me había pensado inmortal o al menos sólido como la tierra de mi pueblo, me vi de repente en una camilla, con gente moviéndose a mi alrededor con urgencia y palabras técnicas que no entendía, sintiéndome por primera vez en mi vida verdaderamente frágil. Sobreviví. El médico me dijo que había tenido mucha suerte, que el infarto no había dañado demasiado el corazón, que con medicación y cuidados podía seguir llevando una vida normal. Carmen estuvo todo el tiempo en el hospital. Todos los días, todas las horas que la dejaban estar. Me traía la fruta pelada, me leía en voz alta fragmentos del periódico, me cogía la mano cuando yo me quedaba callado mirando el techo. 53 años después de aquella boda en la iglesia, me seguía cogiendo la mano en los momentos difíciles. Y fue en esas horas del hospital, en esa habitación pequeña con la ventana gris y el corazón todavía desorientado, cuando pasó lo que te dije al principio. Cuando de repente lo vi con esa claridad que no había tenido en 80 años. Cuando entendí, de verdad entendí, lo que importa y lo que no. Y ahora sí te lo voy a contar. Porque ya tienes toda la historia. Ya conoces mi vida. Y lo que aprendí tiene mucho más sentido cuando sabes desde dónde lo aprendí. En esas horas del hospital, no pensé en el trabajo. No pensé en el dinero que había ganado ni en los puestos que había alcanzado ni en los viajes que había hecho ni en las cosas materiales que había acumulado a lo largo de la vida. Pensé en las caras de las personas que quería. Solo en eso. En la cara de mi madre cuando me abrazaba de niño. En la cara de mi padre apretándome la mano antes de mi boda. En las caras de mis hijos de pequeños, en sus primeros pasos, en sus primeras palabras, en sus risas. En la cara de Carmen leyéndome el periódico en esa silla del hospital, con las ojeras de no haber dormido bien y el amor más real que he visto en mi vida escrito en cada gesto. Pensé en los momentos. No en los grandes momentos, no en los días especiales ni en las celebraciones. Pensé en los momentos pequeños. En las tardes de domingo que no recordamos porque eran corrientes. En las cenas de entre semana. En los paseos sin rumbo. En las conversaciones de las que no queda rastro porque nadie las grabó ni las anotó pero que en ese momento te hacían sentir que la vida tenía sentido y valor y belleza. Pensé en los errores. En Rosario y en mi cobardía. En las noches que llegué tarde a casa y los niños ya estaban dormidos. En las palabras que dije de más en momentos de rabia y las palabras que callé en momentos en que debería haberlas dicho. En mi padre, al que nunca le dije que lo quería, no porque no lo quisiera sino porque éramos así, porque nos habían enseñado que esas cosas se sienten pero no se dicen, y que error más grande, que daño tan innecesario se hace uno a sí mismo y a los demás por ese pudor estúpido. Y pensé en el tiempo. En todo el tiempo que había dedicado a lo urgente descuidando lo importante. En todas las veces que había dicho ya lo haré o ya se lo diré o ya tendremos tiempo para eso. El tiempo.
Ese bien que uno no sabe que es limitado hasta que de repente está tumbado en una cama de hospital con el corazón fallando y entiende que no hay tiempo infinito. Que el tiempo que no aprovechas no vuelve. Que los ya mañana tienen un día en que se acaban. Lo único que importa, amigo mío, después de 80 años y de todo lo que te he contado, es extraordinariamente sencillo. Tan sencillo que cuesta creer que uno tarde tanto en verlo. Lo que importa son las personas. Las personas que quieres y que te quieren. La calidad de tu presencia junto a ellas. La honestidad con que las tratas y con que te tratas a ti mismo. El amor que das y el amor que recibes y la valentía de expresarlo sin esperar al momento perfecto porque el momento perfecto no existe. Lo que importa es estar. No estar perfectamente, no estar siempre de buen humor, no estar con las respuestas correctas. Estar. Aparecer. Ser real con las personas que te importan. Decirles que las quieres antes de que ya no puedas decírselo. Llamar a ese hijo o a esa hija con quien llevas tiempo sin hablar de verdad. Visitar a ese amigo que ya no ves tanto. Sentarte con tu pareja, si la tienes, sin televisión ni teléfono ni distracción, y mirarla a los ojos como si fuera la primera vez que la ves. Importa el tiempo que regalas, no el que inviertes. Importan las conversaciones que van más allá de lo superficial. Importa atreverse a decir lo siento cuando uno se ha equivocado, aunque cueste, aunque duela el orgullo. Importa perdonar, no por el otro sino por uno mismo, porque el rencor es una carga que pesa demasiado y que al final solo destruye al que lo carga. Importa vivir con los sentidos abiertos. Ver el amanecer cuando puedes verlo. Saborear la comida en lugar de engullirla. Escuchar la lluvia. Oler la tierra después de la lluvia. Sentir el sol en la cara. Hay tanta belleza en el mundo que uno va dejando pasar sin mirar, con prisas, con la cabeza en otra parte. Y esa belleza no va a durar siempre. Nada dura siempre. Y eso, que parece una tristeza, es en realidad un regalo. La impermanencia de las cosas es lo que las hace preciosas. He aprendido que los errores no definen una vida. Lo que la define es lo que uno hace con los errores. Si los convierte en aprendizaje o en condena. Si los carga como una culpa sin fin o si los acepta, pide perdón donde hay que pedirlo, hace las paces consigo mismo y sigue adelante con lo que ha aprendido. Yo tardé años en perdonarme algunas cosas. Años que podría haber vivido más ligero. No se los recomiendo a nadie. He aprendido que la salud, que uno da por sentada durante décadas, es un bien que hay que cuidar y agradecer mientras se tiene. No para vivir con miedo, sino para tratarse con respeto. Dormir cuando el cuerpo lo pide. Comer con sensatez. Moverse, aunque sea despacio, aunque las rodillas ya no sean lo que eran. El cuerpo ha sido fiel durante muchos años. Se merece que uno lo trate bien. He aprendido que la amistad verdadera es uno de los tesoros más grandes que existe. Tengo un amigo desde los 22 años, se llama Manolo, y aunque ahora vivimos en ciudades diferentes y nos vemos poco, cuando hablamos por teléfono es como si el tiempo no hubiera pasado. Hay personas así, que no necesitan frecuencia para mantenerse cerca. Y esas personas hay que guardarlas, hay que cuidarlas, hay que decirles lo que significan antes de que ya no haya ocasión. He aprendido que la soledad, que tanto tememos, a veces es necesaria. Que hay una soledad que duele, sí, la que viene del abandono o de la pérdida. Pero hay otra soledad, la que uno elige, la que pasa en silencio con uno mismo, que es sabiduría. Que es el espacio donde uno se conoce de verdad, sin los ruidos del mundo. No le tenga miedo a esa soledad. Úsela para escucharse. Y he aprendido, quizá esto es lo más difícil de todo, que uno no puede vivir para la mirada de los demás. ¿Cuánto tiempo he pasado yo preocupado por lo que pensarían de mí, por parecer suficientemente exitoso o suficientemente fuerte o suficientemente lo que fuera? Y todo ese tiempo preocupado por la opinión ajena es tiempo que no estuve preocupado por lo que de verdad sentía, lo que de verdad quería, lo que de verdad necesitaba. La opinión de los demás, al final de la vida, importa muy poco. Lo que importa es poder mirarse al espejo y reconocerse. Cuando salí del hospital, 2 semanas después de aquel martes de noviembre, Carmen me esperaba en la puerta con el abrigo puesto y los ojos brillantes de emoción contenida. Me cogió del brazo y empezamos a caminar despacio hacia el coche. Hacía frío y el cielo estaba despejado, de ese azul intenso que tiene el cielo de Madrid en invierno cuando ha soplado el viento del norte. Y yo me paré un momento, en medio de la calle, y levanté la cara hacia ese cielo. Y sentí el frío en las mejillas y el sol tímido de noviembre en los ojos, y oí el ruido de la ciudad, los coches, la gente,
los pájaros que no sé por qué hay siempre pájaros aunque estés en el centro de una ciudad enorme, y pensé, qué bonito es esto. Qué absolutamente extraordinario es este momento corriente. Qué regalo inexplicable es estar aquí, vivo, con la mano de la mujer de mi vida en el brazo, bajo este cielo azul de noviembre. Y lloré. Con 78 años, en medio de una calle de Madrid, lloré sin vergüenza. Carmen me apretó el brazo sin decir nada. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Hoy tengo 80 años. Camino más despacio que antes y el corazón lleva sus medicinas y a veces cuando me levanto de la silla noto que el cuerpo protesta un poco. Pero estoy aquí. Estoy presente. Y cada mañana cuando me despierto y veo la luz entrando por la ventana y oigo a Carmen moverse en la cocina preparando el café, doy gracias. Doy gracias de verdad, con todo lo que tengo dentro, por ese instante corriente y perfecto. Llamo a mis hijos más que antes. Les digo que los quiero, con esas mismas palabras, sin rodeos, sin esperar a que haya una ocasión especial. Al principio les sorprendió, a Pedro sobre todo, que es el más serio. Pero ya se ha acostumbrado. Y cuando me cuelga el teléfono diciéndome que él también me quiere, padre, en esa voz un poco torpe de los hombres que no están acostumbrados a decir estas cosas, se me encoge el corazón de una manera que no cambiaría por nada. Hablo con mis nietos. Les cuento historias. Les cuento de cuando era niño en el pueblo, de la escuela de don Germán, de los veranos en el campo, de las verbenas, de cómo era el mundo antes de que existiera todo lo que ellos dan por sentado. Los veo escuchar con esa atención que los niños ponen cuando sienten que lo que se les está contando es verdadero. Y pienso que quizá así es como se transmite lo que importa, de voz en voz, de vida en vida, de generación en generación. Sigo pintando. Hace poco pinté a Rosario. No su cara, que el tiempo ya ha ido borrando los detalles. Pinté el vestido azul, de ese azul del cielo antes de que anochezca, pero esta vez no en una silla sino puesto en alguien, en una figura de mujer joven bailando en una plaza de pueblo iluminada por faroles. La colgué en el cuarto de la pintura, y cuando Carmen la vio no preguntó nada. Solo se quedó un momento mirándola y luego dijo, es bonita. Y con eso fue suficiente. Con eso fue más que suficiente. Porque eso es lo que he aprendido en 80 años. Que la vida no es un proyecto que hay que completar perfectamente. Es una historia que va escribiéndose sola, con capítulos inesperados y personajes que llegan y se van y momentos que no habías planeado y finales que no siempre son los que esperabas. Y en esa historia, lo que queda cuando miras atrás no son los logros ni los fracasos sino los momentos de verdad. Los momentos en que fuiste tú mismo, en que amaste sin calcular, en que estuviste presente de verdad, en que le dijiste a alguien lo que sentías aunque te costara, en que te perdonaste a ti mismo y le diste otra oportunidad a la vida. Si puedo dejarte con algo hoy, que ya ves que he hablado mucho y que el tiempo de un viejo pasa más rápido de lo que parece, es esto, no esperes. No esperes a mañana para decirle a las personas que quieres lo que significan para ti. No esperes a que todo esté perfecto para disfrutar de lo que ya tienes. No esperes a que te fallen las fuerzas para pararte a mirar el cielo. El cielo está ahí ahora. Las personas que quieres están ahí ahora. Este momento, este en que estás vivo y respirando y sintiéndote todavía capaz de emocionarte, este momento es el único que tienes con certeza. Los demás pueden venir. O no. El tiempo no avisa. Cuídate mucho. Y cuida a los tuyos. Que al final de todo, eso es lo único que de verdad importa.